Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El relato que hemos leído, Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, es conocido en el ambiente eclesiástico como la purificación del templo. Pero déjeme decirle algo, no fue la única vez que Jesús purificó el templo. El relato de Juan presenta a Jesús estableciendo este acto al principio de su ministerio. El capítulo 2 del Evangelio de Juan presenta la transformación del agua en vino como el principio de señales del ministerio de Jesús. Y justamente a continuación de ello presenta este relato de la purificación del templo. Sin embargo, los relatos de Mateo, de Marcos y de Lucas presentan un relato diferente al que Juan presenta. Porque tanto Mateo como Marcos y como Lucas lo presentan justamente después de la entrada triunfal a Jerusalén, es decir, 3 años después de que se había dado el relato presentado en el Evangelio de Juan. Y el hecho de que Jesús haya realizado en el mismo lugar, por la misma fecha, y en 2 ocasiones diferentes, el mismo acto, nos está conduciendo a entender que hay una enseñanza más profunda de lo que nosotros podemos pensar. Destacan algunas características comunes que queremos destacar antes de entrar a descubrir las enseñanzas que este acto nos está presentando. La primera característica es que ambos hechos ocurren precisamente en la misma fecha, es decir, en la celebración de Pesaj, el Cordero Pascual. No era el único momento cuando los vendedores se daban cita para vender los animales para el sacrificio, ni era el único momento cuando los cambiadores estaban a las mesas. Esta práctica la mantenían durante todo el año porque todo el año se sacrificaba en el templo en Jerusalén. Sin embargo, es el momento que Jesús utiliza para expulsarlos precisamente porque con ello está estableciendo la enseñanza sobre la necesidad de valorar todo lo que nosotros hacemos para el Señor. La segunda característica es la declaración de Jesús en ambas ocasiones, es similar, lo cual nos lleva a entender que la enseñanza que Él quiere establecer tiene que ver con la forma de cómo estamos interpretando las Sagradas Escrituras. Y la tercera característica es que hay una reprensión particular dirigida a los vendedores de palomas. El relato de Mateo presenta la declaración dirigida a todos, pero el relato de Juan presenta la exhortación dirigida exclusivamente a los vendedores de paloma. Estas características están presentes para destacar que hay un mensaje detrás de este acto que no solamente se trata de conocer el dato histórico de lo que Jesús hizo en un momento determinado, sino sobre todo que nos está llevando a entender cómo Dios evalúa las acciones que desarrollamos, principalmente aquellas que hacemos con el propósito de presentar ofrenda y adoración a Dios. El relato nos hace ver que no todo lo que para nosotros es aprobado necesariamente lo es también para Él. El relato nos confronta
y nos hace entender que hay actividades de adoración que Él no recibe como tal. Así que, teniendo estas características, establecemos como fundamento de enseñanza que este relato es una exhortación para que aprendamos a juzgar cada uno de nuestros actos de forma tal que nosotros mismos determinemos lo que es correcto y lo que no es correcto conforme a la voluntad del Señor. La primera enseñanza que queremos destacar está basada en la comparación de lo que Jesús dijo la primera ocasión y lo que Él dijo en la segunda ocasión. Observe Juan capítulo 2, versículo 16. Quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Mateo capítulo 21, versículo 13, la declaración que Él estableció la segunda vez. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. El hecho de que se repita la misma frase, tanto al principio como al final, nos muestra, y aquí está la primera enseñanza, que la clase religiosa que dirigía la espiritualidad del pueblo no mostró nunca cambios, es decir, cambios de arrepentimiento en cuanto a Dios. Obsérvelo claramente en la expresión de Jesús. Casa de mercado, al cabo de 3 años, se movieron a cueva de ladrones. No atendieron a la palabra de Jesús, no atendieron a las enseñanzas de Jesús, no atendieron a los milagros y a los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo que Jesús operó en Jerusalén. Y esto nos enfatiza el cuidado que debemos de tener en cuanto a la exposición ante la palabra. Cuando una persona está expuesta a la palabra, pero no se mueve conforme a la enseñanza, esta persona entra en procesos de deterioro, entra en procesos de degradación espiritual. Precisamente en la enseñanza anterior habíamos compartido que Dios no quiere que el hombre se aleje de Él, sino que se acerque cada vez más. ¿Por qué? Porque Dios se ha reservado un mejor vino para después. Es la invitación para acercarse, es la invitación para conocer más, es la invitación para compartir una revelación nueva y diferente. Este es el carácter de Dios, esta es la forma de ser de Dios. Segunda enseñanza, versículo 14 del Evangelio de Juan. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Cuando revisamos el libro de Levíticos, particularmente los capítulos 1, 2 y 3, donde se presentan las instrucciones de cómo debe de presentarse la ofrenda al Señor, encontramos que en ningún momento se da una instrucción de comprar en el templo aquello que se va a ofrecer al Señor. La instrucción que se da es de que cada quien tiene que presentar la ofrenda de su propio rebaño. En el relato del primer libro de Samuel, cuando Ana, la madre de Samuel, ha decidido entregar a su hijo Samuel y consagrarlo para el servicio a Dios, vemos que Ana llevó consigo los animales que ella iba a sacrificar como ofrenda al Señor. Sin embargo, cuando vemos el versículo 14, hay gente dedicada a vender bueyes, ovejas y palomas. Y esto lo que muestra es que el pueblo había buscado simplificar su actividad de sacrificios ante el Señor. Esta gente le habían simplificado la vida a los que venían al templo para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrenda al Señor. La vida de fe no puede ser simplificada. La vida de adoración al Señor no puede ser simplificada. Y esta es la segunda enseñanza que nos deja este acto de Jesús. La vida de fe, la vida de adoración al Señor
tiene que ser el resultado de nuestra convicción y de nuestro compromiso con el Señor. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 24, encontramos cómo se debe de desarrollar una vida de adoración al Señor. Y esta es la forma como se evalúa la vida de adoración que Dios demanda de cada hombre y de cada mujer que ha decidido caminar conforme a su señorío. Leemos versículo 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esta es la forma como Dios evalúa la vida de adoración del hombre y de la mujer que han decidido caminar bajo su enseñanza. La vida de fe no puede ser simplificada, la vida de adoración no puede ser simplificada. Cuando nosotros incurrimos en esta práctica, estamos cayendo en el mismo error de la gente a la cual Jesús expulsó del templo. No podemos, y lo enfatizo, no podemos simplificar la vida de fe. No podemos nosotros simplificar la vida de adoración al Señor. David claramente establece, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así es como Dios pesa la vida de adoración que Él demanda. Ninguna actividad religiosa que desarrollemos trascenderá a lo espiritual a menos que la hagamos con el espíritu correcto. En Mateo capítulo 7, en el versículo 14, Jesús estableció, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida de fe, la vida ministerial es un camino estrecho. Eso significa que es un camino de entrega. Es un camino de esfuerzo para agradar a aquel que nos tomó por soldados. No podemos nosotros simplificar la vida de fe ni simplificar la vida de adoración al Señor. No basta únicamente con la intención, no basta únicamente con la disposición del corazón. Es necesario que nosotros entendamos que es necesario caminar el camino conforme a la instrucción que Él ha establecido para ello. La vida de fe, la vida ministerial, no puede construirse con base en sugerencias personales ni con base a innovaciones que nosotros presentemos. Si lo que se entrega al Señor no está de acuerdo con el espíritu con el cual es demandado por el Señor, el sacrificio no tiene trascendencia. Tercera enseñanza, versículo 15 y versículo 16 de Juan capítulo 2. Y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. La presencia de los cambiadores de dinero y de los vendedores de paloma particularmente establecieron un énfasis de enseñanza entre el pueblo. Le enseñaban al pueblo a que negociara con Dios. Déjeme citar dos textos, uno en Mateo y el otro en Lucas, para que usted entienda a qué me estoy refiriendo con el énfasis de enseñanza que los vendedores de palomas y los cambiadores establecían entre el pueblo. Nótelo usted, Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Déjeme repetirlo una vez más y recuerde el dato que se presenta en este texto. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Leamos ahora Lucas capítulo 12, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En ambos textos, Jesús está haciendo 2 referencias de las prácticas que se desarrollaban en el templo de Jerusalén. No es la misma referencia
Son dos referencias completamente diferentes, pero sin embargo en la primera, él dice, no se venden 2 pajarillos por 1/4, mientras que en la segunda, no se venden 5 pajarillos por 2/4. ¿Qué es lo que nos está mostrando estas referencias mismas de Jesús? Nos está mostrando que en el templo había un regateo por el precio. Pajarillos por 1/4, mientras que otros 5 pajarillos por 2/4. Y ahora entiende por qué Jesús le dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba aprendiendo a regatear la ofrenda que le presentaban al Señor. Por eso decíamos, tercera enseñanza, no debemos negociar con Dios. Y esto es una actitud que está presente en la vida de muchas personas. La intención o la actitud de querer negociar con Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios. No podemos nosotros regatear la ofrenda que le presentamos al Señor. Hablando de los diezmos, ¿diezmamos del ingreso bruto o diezmamos del ingreso neto? Es una pregunta que está en muchas personas. Cuando un hombre y cuando una mujer regatean lo que le van a presentar al Señor y establecen justificación por ello o para ello, en realidad están cayendo en el mismo acto de apostasía en el cual estaba inmerso esta gente. Y por último, la cuarta enseñanza que esta palabra nos deja, esta referencia de Jesús de que no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado o vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, esta palabra fue tomada del libro del profeta Jeremías. Obsérvelo usted, capítulo 7 de Jeremías, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Y cuando el profeta Jeremías, de parte de Dios, estableció esta palabra de nuevo para la comunidad religiosa de Jerusalén, estaba denunciando con ello que el pueblo entero estaba viviendo en una apostasía. Sin embargo, a nadie le importaba el vivir en una apostasía. Y déjeme leerlo, los 10 versículos previos. Versículo 1, palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimereis al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. Y allí viene entonces el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová. La denuncia del profeta al pueblo
al pueblo entero, era que ellos estaban viviendo en una apostasía, pero a nadie le tenía cuidado. Por eso cuando Jesús utiliza, y esta es la cuarta enseñanza, por eso cuando Jesús utiliza la expresión, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, la primera vez, y cueva de ladrones, la segunda vez al final de su ministerio, estaba denunciando sobre todo el pueblo que como en el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba viviendo en una apostasía, pero a nadie le importaba vivir dentro de una apostasía. Se habían acostumbrado a simplificar su vida de relación con Dios a ritos. Lo habían reducido a ritos, lo habían reducido a prácticas religiosas, pero sin tener un valor espiritual de las cosas que hacían. Por eso cuando nosotros leemos este pasaje de Juan capítulo 2, de Mateo capítulo 21, tenemos que entender que la enseñanza también es para nosotros. No es solamente un dato histórico de lo que Jesús hizo en Jerusalén en un momento determinado, sino sobre todo la exhortación que el Espíritu de Dios nos hace para que caminemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a prácticas religiosas, aún así tengan un alto contenido de devoción y de adoración. Que déjeme decirle, y esto es lo que esta enseñanza nos deja, es que el que nosotros aprobemos una actividad, una acción o una obra, tan solo porque le hayamos asignado un valor devocional, no quiere decir que Dios también la aprobará. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Está establecido en la palabra. Y nosotros tenemos que ser sabios y pesar nuestras acciones, pesar nuestras palabras, pesar nuestras obras, pesar nuestras vidas. Escudriñame, decía el salmista David, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad, camino de muerte. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, el apóstol en palabras similares dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y esta es la enseñanza que nos deja este acto de Jesús, un acto que lo repitió al final de su ministerio, que debemos de cuidar. Debemos de cuidar nuestro crecimiento. Vamos creciendo de gloria en gloria, vamos siendo transformados de gloria en gloria. No puede haber un deterioro espiritual, no puede haber una degradación espiritual. La degradación espiritual solamente se da cuando la persona ha sido expuesta a la palabra, pero no camina conforme a ella. Dios se aleja. No nos engañemos, Dios se aleja. El apóstol claramente establece en su epístola a los Romanos capítulo 1, Dios los entregó. Versículo 22, 24 y 26, estableciendo con ello que Dios se aleja de las personas cuando no caminan en arrepentimiento, cuando no caminan conforme a la palabra que les ha sido predicada. ¿Qué nos deja este acto de Jesús? Nos deja la exhortación de que no debemos de simplificar la vida de fe. La vida de fe no se simplifica, la vida de adoración al Señor no se simplifica. No busques simplificar tu relación con el Señor. No es lo mismo escuchar un mensaje o ver un mensaje por televisión que participar en un culto dentro de una congregación. No es lo mismo. No busques simplificar tu vida de relación con el Señor. No busques simplificar tu actividad de adoración con el Señor. ¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña esta palabra
que no debemos de aprender a negociar con Dios, no debemos de regatear con Dios lo que Él está demandando. Si el Señor demanda tu vida, si el Señor demanda tu tiempo, si el Señor demanda tus propiedades, si el Señor demanda tu profesión, no regatees con Él. Entrégale lo que Él te está demandando, porque Él sabe perfectamente que lo que Él te demanda es para entregarte a cambio un mejor vino para después. ¿Qué nos deja este acto de Jesús de volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los vendedores que se habían establecido en el templo? Nos deja la enseñanza de que debemos de cuidar el ambiente en el cual nos estamos moviendo. No vaya a ser que estemos moviéndonos en un ambiente de apostasía y no nos hayamos dado cuenta. Por eso, el día de hoy hemos sido expuestos ante la palabra. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y en el Evangelio de Mateo, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Un acto que Jesús repitió tanto al principio como al final, para dejar establecido claramente la enseñanza de que es necesario purificar el templo. Purifiquemos pues entonces nuestro templo, para que seamos tenidos por dignos de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.